Buen día, hermanos. Señor les bendiga. No sé si les pasa lo mismo, entiendo que sí, pero cada vez que nuestro hermano Eduardo Macalupu y hoy escuchando a Ángel, uno es muy bendecido. Y créanme, hermanos, que aprendemos más de Dios y de su carácter y de su amor cuando escuchamos a nuestros hermanos venir aquí a dar gracias. 1000 veces más de lo que vamos a aprender hoy, porque Dios se manifiesta en las vidas de sus hijos. Así que aprendemos mucho, mis hermanos, tanto Eduardo como Ángel. Señor les bendiga mucho porque nos enseñan a caminar con Dios en todo tiempo y en todo momento. Y cuán fiel es Él y cuánto nos ama. Así que bueno, damos gracias a Dios. Somos bendecidos cuando Dios hace pasar a nuestros hermanos por una dura prueba, el valle de sombra y de muerte, y ver que Dios es su pastor. ¿Cuánto para nosotros? ¿Cuánto aprendemos, mis hermanos? Porque tal vez te va a pasar a vos, pasar por algún día y acordarnos de Ángel, acordarnos de Eduardo, que han pasado, están pasando y dan gracias a Dios y le glorifican. El miedo es un sentimiento espantoso, es terrible. Tener miedo es lo peor que nos puede pasar. Y es así porque una de las cosas que trae el miedo es incertidumbre, ¿no? Estábamos bien, estamos tranquilos, las cosas en orden, hasta que viene algo, una situación, y nos da miedo. Y todo lo que estaba en orden y tranquilo fue pata para arriba, ¿no? Y es horrible decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tener miedo? ¿Por qué esto? Estaba bien hace 10, 15 minutos, hace un mes, hace un año, y ahora esto. El miedo trae estas cosas, la falta de paz. Veníamos bien, estábamos tranquilos y viene algo y el temor nos trae falta de paz, intranquilidad. Y una de las cosas que trae el miedo es la vulnerabilidad, sentirnos débiles, vulnerables. Eso lo hace el miedo. ¿Y cuándo se va? Bueno, mi papá me lo decía muchas veces, porque yo le decía, papá, tranquilízate, para un poco. No, yo me voy a tranquilizar cuando este problema se solucione. Y así vivía mi papá. Claro, él no era creyente. Y yo siempre le decía, bueno, pero confía en Dios, vos dejame, cuando se termine el problema, yo voy a estar tranquilo. Bueno, mi papá se murió y los problemas siguieron, ¿no? Los heredamos. Hay problemas que van a seguir después que vos estés acá. Los problemas, las dificultades producen miedo y a veces hasta que el problema no se solucione, el miedo sigue. Yo me acuerdo cuando en los años que tenía que ir al médico y a llevarle las tomografías, yo iba a hacer una tomografía y no era una hoja, eran como 6 o 7 hojas que el médico tenía que ver. Y la situación es espantosa. Yo después le dije al médico, cambiá el sistema si podés. ¿Cómo era el sistema? Yo iba con las hojas, me sentaba en el escritorio de él y él agarra las hojas, ¿cómo andás? Bien, bien, bueno, a ver, dame. Y empezó, ¿no? Y ve la primera, y ve la segunda, y ve la tercera, y ve la primera. Yo, ay Dios, ¿qué vio? Y yo estaba ahí sentado. Y yo después le dije, mira, cuando haces eso, andate a otro lado. Dice, ahora vengo, anda y mirarás tranquilo. Y empieza el miedo, ¿no? Y la certidumbre. ¿Habrá visto algo? No vio nada. Por favor, Señor. ¿Por qué? Porque soy vulnerable. Tener miedo arranca de que nacemos. Los niños tienen miedo. Y el joven, sí, el miedo lo acompaña. Y los adultos, también. Distintos miedos, también. Y los ancianos, claro que sí. Distintos miedos, pero nos acompaña desde que nacemos. Así es el miedo, así es el temor. ¿Viene la vida en la niñez? Sí, ¿cuántas veces? Y la solución, correr a mamá y a papá, ¿no? Mis hijos, ¿cómo lo solucionaban? Corriendo a mamá, papá, bueno, tranquilízate y ya se tranquiliza, ¿no? Bueno, ellos tuvieron la posibilidad de tener mamá y papá. ¿Cuántos hay en hogares de niños? ¿Cuántos niños? Y no tienen papá y mamá. ¿Y qué hacen con los miedos? Porque vos por ahí corrías a tu mamá y tu papá, ¿no? Y ellos, vivir con miedo. Jóvenes, sí, también. Hace poquito una de mis hijas nos compartió a mi esposa y a mí, una amiga del colegio, que estaban en el recreo y se largó a llorar, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y en las lágrimas decía, no,
me siento sola. Y digo, ¿no habla con tu mamá y con tu papá? Bueno, por eso me siento sola. Huérfanos con padre y madre. Y jóvenes o jovencitas con miedo. Y nosotros a nuestra edad sí también, ¿no? Y ahí está, el otro día nos llaman del colegio que uno de mis hijos estaba herido. No, hola, ¿usted era el papá de Jeremías? Sí, mire, está en la enfermera y ya el miedo, ¿no? Pobre, le pegaron un mazazo ahí en construcciones y le pegaron con la masa en el ojo. No le pasó nada. Si ahora lo ven, no tiene nada. Pero por teléfono vos decís, ¿qué pasó, no? El miedo. Y los ancianos también tienen sus miedos. Yo tuve a mi suegra muchos años y varias veces internada con miedo. Claro, con miedo. ¿De dónde viene el miedo? Algunos dijo, no, Dios lo puso para el hombre. No, no, no. Si ustedes van a Génesis capítulo 3, ahí está el origen del miedo. Está Adán y Eva y desobedecen. ¿Y se acuerdan lo que hicieron? Huyeron, se escondieron. Viene Dios, que dice que la voz de Dios se paseaba por el huerto y lo llama Adán. Y sale Adán, ¿no? Se había puesto ropa. ¿Qué hiciste? ¿Dónde estás? ¿Por qué? Tuve miedo. El miedo es fruto del pecado. Por eso está desde que nacemos. Es fruto del pecado. Ahora, Dios conoce el sentimiento del hombre, sabe que tiene miedo y tiene cosas para decirle al hombre que tiene miedo. No sé si tenés ahí los textos, Mateo. Juan capítulo 14, versículo 1. ¿Lo leen ahí? Yo acá no lo tengo en pantalla. No sé si lo leen ahí. Ah, ¿me lo pasás en pantalla? Ahí está. No se turbe vuestro, no tengan miedo. ¿Creéis en Dios? Creéis también en mí. ¿Cuál es el otro texto, Mateo? ¿Lo tenés? Ahí está. Ahora está turbada mi alma, el miedo. ¿Y qué? No, ese no. Ese no, ¿verdad, Mateo? Ya te lo digo. Salmo 34:4, ¿lo tenés? Ahí está, Salmo 34:4, ahí está. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. El otro texto es este, Mateo 41:13 de Isaías. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no tengas miedo, yo te ayudo. Isaías 44:2. Así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurum, a quien yo escogí. No temas. Y el último, Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, quien te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios sabe el sentimiento del miedo que tenemos todos. Sabe que fruto de nuestro pecado viene con nuestra naturaleza. ¿Y cuál es la solución? Yo estoy contigo. Él es la solución del miedo. Su presencia. No como decía mi papá, cuando se termina el problema. No. Hay problemas que no se van a terminar nunca. Y lo van a heredar nuestros hijos y tal vez nuestros nietos. Y no lo sabemos. ¿Quién quita el miedo? Dios, su presencia. Y te lleva por medio del problema sin miedo, porque te lo quita. Porque yo te voy a ayudar, yo te sustentaré, dice Él. Ahora, yo me hago una pregunta, y te la hago a vos también, hermano. ¿Es posible que Dios, pensá en Dios, que no le tiene miedo absolutamente a nada, porque Él no es inestable, el miedo te da inestabilidad, Él está firme. Su reino es firme. Él no tiene ausencia de paz, es la paz. Y Él no es vulnerable, Él es poderoso. Pero puede ser que Dios, que no le tiene miedo a nada, sepa por experiencia propia lo que es tener miedo. ¿Vos qué decís? ¿Es posible o no es posible? Hechos capítulo 4, versículo 15. ¿Lo tenés, Mateo, ahí? Hechos capítulo 4, versículo 15. La palabra de Dios nos va a responder. Hablando del Señor Jesucristo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tenemos un sumo sacerdote que sí puede compadecerse de nuestras debilidades. El Señor sí puede compadecerse de tus miedos, porque Él lo vivió. ¿Cómo Dios puede tener miedo? Él lo vivió. Pero Él fue tentado en todo y no pecó. Cristo es, como dice Isaías, experimentado ¿en qué? En quebranto. Vamos a Juan capítulo 12, es el texto que tenemos en esta mañana. Juan capítulo 12, y vamos a leer la Escritura, el pasaje que es para hoy. Juan capítulo 12, versículo 27. Ahora, dice el Señor Jesucristo, está turbada mi alma, tengo miedo. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas por esto he llegado a esta hora. El Señor Jesucristo está en el contexto de que va a ser crucificado, Él va a morir por nuestros pecados, va a ser levantado en una cruz y lo van a matar. Va a morir por nuestros pecados y va a sufrir la ira de Dios. La ira que va a ser contra el mundo, contra el pecado del mundo, va a ir sobre el rostro de Cristo y su cuerpo va a ser destruido, como comimos el pan recién, y su sangre va a ser derramada. Ese sacrificio va a experimentar Cristo. Y Él dice, Padre, tengo miedo. Está turbada mi alma. El temor llegó. Hay miedo en mi vida. El tema de esta noche es cuando Dios, de esta mañana, cuando Dios dispone que pasemos por una dificultad. Está en el propósito de Dios que vos pases por una dificultad. Una cosa es tener miedo cuando nos mandamos una macana y desobedecemos. Eso es una cosa, ¿no? Nos agarra el miedo. Ahí está el muchacho haciendo la prueba en el colegio y tiene un papelito, una ayuda a memoria ilegal en el bolsillo y escucha que el profesor le dice, fulano, sí, vení para acá, trae la prueba. Dame el papel que tenés en el bolsillo y anda a la dirección. El pánico se apodera en ese instante de ese muchacho. O aquel o aquella que está en la fábrica y, bueno, el horario de salida y se mete algo que no es suyo de la fábrica y lo mete en el bolso, ¿no? Y cuando está por salir por la puerta de la fábrica, el de seguridad dice, perdón, vení para acá. Sí, entra por esta habitación. Dejá el bolso ahí, abrilo. El pánico, ¿no? Pero ese es el pánico por hacer las cosas mal, por mentir, ¿no? Cuando descubren tus mentiras y dices, estoy en el horno, claro. Y ahí viene el pánico. Pero otra muy distinta, mis hermanos, es cuando la dificultad que produce miedo, que turba tu alma, tiene la firma de Dios abajo. Cuando es Dios el que propone que pases por esta situación, cuando de su voluntad te lleva a pasar por una situación que va a llenar de miedo tu vida, que vas a sentirte inestable, te vas a sentir con falta de paz porque hasta recién estaba todo ordenado y ahora se desordenó todo. Y ahora hay pánico. Y esa dificultad, mis hermanos, te puede agarrar en el ámbito laboral, en el ámbito de la salud, en el ámbito económico, la familia, bueno, donde Dios en su voluntad te haga pasar. Donde Dios quiere que pases por ahí. Ahora, se produce una tentación. Se produce una tentación. ¿Cuál es la tentación? Cuando uno tiene miedo, ¿cuál es la tentación? Huir, rajar, ¿no? Cuando tenés miedo, querés salir de ahí, disparar. El Señor Jesús tiene esta tentación. Y fíjense lo que dice. Versículo 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué voy a decir? Señor, sacame de esto. Señor, sacame de acá. ¿Voy a decir eso? El profeta Elías, él tuvo un acto increíble de confianza en Dios. Él
confronta a 400 profetas del dios Baal, una mentira, ¿no? Un dios con minúscula. Y esos 400 profetas desafiaron a Elías. Y cuenta la Biblia que Elías, con gran poder de Dios se manifestó. Cuando su Dios no hablaba, el Dios de Elías, nuestro Dios, se manifestó. Y Elías le corta la cabeza a los 400 profetas de Baal. Fue una gran victoria de fe de un hombre de Dios, solo con 400, pero estaba con Dios, lo cual no era nada difícil para Dios. Pero se entera Jezabel, la esposa de Acab, el rey, y Jezabel dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los 400 profetas? Y Elías los mató. ¿Cómo? Bueno, andaba a decirle a Elías que mañana a esta hora yo le voy a hacer a él lo que le hizo a los 400 profetas. ¿Qué pasó con Elías? Rajó, se llenó de miedo. Y no lo juzguemos a Elías, ponete vos en lugar de él. Porque Jezabel era mala y evidentemente cumplía sus promesas. Y rajó, huyó, se fue a una cueva y le pidió a Dios, ¿qué cosa? Sácame de acá, sácame de acá. Prefiero morirme en este momento. La historia sigue, Dios lo anima y sigue su tarea. Pero ¿qué pasó con el Señor Jesucristo? Diré yo, Padre, sálvame de esta hora, mas no va a ser así. Para esto ha llegado a esta hora, para eso vine. Si la voluntad de Dios, no mis macanas, la voluntad de Dios es que yo pase por esta situación, el Señor Jesucristo dice, así sea, así sea. Pero Él tiene la tentación, por eso hace la pregunta, ¿y qué le diré al Padre? Sácame de acá, porque viene el miedo, Él tiene ese sentimiento, esa tentación, pero Dios la cambia, la tentación y el miedo lo cambia en certeza. Pero no, para esto he llegado, para esto vine, esta es mi hora. Y Dios firma abajo, vas a pasar por esta situación, bueno, que así sea. Que así sea, porque es tu voluntad. Y dice el versículo 28, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y dijo, yo lo he glorificado y le glorificaré otra vez. Padre, glorifica tu nombre. Si esto es tu voluntad, Señor, adelante. Que tu nombre sea glorificado. Que tu nombre sea glorificado en mí. Dice 2 Corintios capítulo 5, 14, ¿lo tenés ahí, Mateo? 2 Corintios 5, 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió, luego todos murieron. El que sigue, Mateo. Y por todos murió, para que los que viven, ¿cómo dice ahí? Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Padre, glorifícate. Que esto que me está pasando sea para tu gloria. Cuando vos pases por una dificultad que Dios quiere, cualquiera la situación, que vos sabés que viene de parte de Dios. ¿Tenemos la tentación de huir? Sí, Elías lo hizo. Pero también tenemos la posibilidad de tener certeza y de darle gloria a Dios, que para esto nos pone en esa situación. Para eso entró tu vida en un conflicto. Para eso prueba tu corazón. Para eso viene la tribulación, para que su nombre sea glorificado. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? La leímos recién. Entonces vino una voz del cielo. ¿Y qué dijo? Lo he glorificado una vez, lo glorificaré otra vez. En el libro de Jueces que venimos viendo, el pueblo de Dios se manda macanas y después clama a Dios. ¿Y Dios qué hace cuando el pueblo de Dios clama pidiendo perdón? Porque claro, se mandaron las macanas, fueron invadidos, tienen miedo, claman a Dios. ¿Y Dios qué hace? Lo venimos leyendo. Tiene misericordia. Tiene misericordia. El pueblo hace pecados, se aleja de Dios, lo invaden, tiene miedo porque son esclavos, claman a Dios y Dios tiene misericordia. ¿Cuánta mayor bendición, mis hermanos?
Dios va a tener cuando sus hijos sufren por hacer su voluntad. Si cuando no hacen su voluntad, pecan, tienen miedo, claman a Dios y Dios tiene misericordia, cuánta más bendición cuando sus hijos sufren haciendo su voluntad, cuánta mayor bendición. Él se va a glorificar en Cristo y Él se va a glorificar en vos. Cuando vos pasás por un momento difícil y decís, Señor, voy a pasar por ahí, no voy a huir y que tu nombre sea glorificado, lo que va a pasar es eso. Dios va a hablar. Dios habló a través de Cristo a toda esa multitud que estaba alrededor y se va a glorificar. Y como se glorifica en Cristo, su Hijo, se va a glorificar en vos, porque haciendo su voluntad estás sufriendo. Porque padecés un momento de tribulación para que su nombre sea glorificado. Por eso cuando alguien se para acá y comparte de su sufrimiento y le agradece a Dios, nosotros somos glorificados por la gloria de Dios que está a través de ese hermano, que es sufriendo porque Dios lo puso en una dura prueba, le da gracias a Dios y le dice que así sea y que tu nombre sea glorificado, donde yo esté, en cualquier lado, en cualquier situación. Y no porque uno pecó, sino porque le sigue con fidelidad y sufre. Sufre rechazo, sufre pruebas, sufre pérdidas. El apóstol Pablo dice, todo lo he perdido, todo lo he perdido por amor a su nombre, por ganar a Cristo. Y Cristo se glorificó en él. Por eso cuando hablaba Pablo, el resto escuchaba. ¿A quién? A Pablo, no, a Dios, porque se glorificaba. Mi hermano, pasás por una dura prueba que Dios destinó para vos. Certeza de que Dios se va a glorificar, va a hablar a través tuyo al resto. Vos no sabés lo que va a hacer Dios al resto, que te mira, que son expectantes de lo que te está pasando en tu vida y escuchan a Dios. Decía Andrés la semana pasada, esa semilla que muere a sí mismo, muere, y morir es sufrir. Crece en fruto. Y vos no sabés cuánto va a dar ese manzano que sos vos. ¿Y cuántos van a comer de esa manzana? ¿Cuántos van a disfrutar de tu fruto? Por haber sufrido por Él. Y por haber tenido la certeza de seguirle. Y no huir. No enojarte con Dios. Sino, Padre, glorifica tu nombre. Para esto me llamaste. Gloria sea para vos. ¿Cuánto voy a vivir? Tengo 46, tal vez 47. O no llegue. Glorifica tu nombre. Voy a pasar por la enfermedad, voy a poder caminar, voy a poder ver. Glorifica tu nombre. Voy a perder el trabajo. Glorifica tu nombre. Voy a perder a alguien que amo. Glorifica tu nombre. Y cuando es así, Dios habla. Dios habla. Dios quita el temor. Dios te hace vencer la tentación y llena de certeza tu corazón. Dice 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, si no se acuerdan, de poder, de amor, de dominio propio. Un espíritu que te va a llenar de poder. Soy vulnerable, más vale. Pero en Cristo tenemos poder para estar de pie. Poder para vencer, para tener victoria espiritual. No para huir, para vencer. Un espíritu de amor. Cuando pasamos por problemas, ¿cuál es la tentación? Mirarme a mí mismo, meterme en mí mismo y pensar solo en yo y mi problema. Pero el amor es para el otro. El amor te hace dejar de verte a vos y empezar a ver los problemas de los demás. Pero vos tenés 1000 problemas. ¿Qué importa? Se encarga Dios. Quiero saber cuál es tu problema. ¿En qué te puedo ayudar? Pero vos me vas a ayudar a mí. Si tenés, yo te voy a ayudar a vos. Y Dios me va a ayudar a mí. Un espíritu de amor que piensa en el otro, que está pensando en lo que necesita a otro cuando vos también necesitás. Están aquellos hermanos, no me acuerdo de dónde eran, que estaban en la pobreza y querían colaborar en la ofrenda a los de Jerusalén. Pidieron, por favor, dejanos poner plata, pero vos estás en pobreza, pero ellos necesitan. De nosotros se encarga Dios. Certezas, convicción, fe de quién es Dios.
La gente escuchó su voz. Y en un momento Jesús les dice, versículo 29, y la multitud que estaba allí y había oído la voz decían, decían que era un trueno, otros decían que era un ángel. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Hay una voz de Dios que te dice a vos que estás acá. Esta voz de Dios que te dice a vos que Dios te ama, que Dios sabe de tu temor, pero que puedes venir a Él. La voz de Dios es para vos, no era para Cristo, era para vos. Yo me voy a glorificar en Cristo, pero la voz de Dios, la que escuchaste, la que estás escuchando, es para vos. Acá estuvo Ángel, cada tanto escuchamos a Eduardo, pero la voz de Dios no es para ellos, es para vos. Escuchá que Dios está presente y es el único que puede liberarte de tu temor. Decía Hebreos capítulo 4, versículo 14, lo habíamos leído recién, el versículo 16, no sé si lo tenés ahí, Mate, y lee lo que dice este texto. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, Cristo, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Déjalo ahí el texto, Mateo. Para alcanzar misericordia y hallar oportuno socorro. ¿Quién necesita el socorro? El que tiene miedo, el que huye, el que está apavorizado. Cuando yo conocí el Evangelio, yo tenía miedo de irme al infierno. Y hablando con Ángel, hace un tiempito atrás, estábamos ahí en el taller haciendo unos trabajitos, y le conté que a mí una de las cosas que me daba miedo era irme al infierno. Me dice, yo a mí también, me dice. Y no era tan pibe como vos. Y me agarró pavor. Y yo no me quiero ir al infierno. Pero hubo una voz de Dios que pudimos escuchar. De alguien que nos predicó que Dios se glorificó en ese hombre y nos habló de parte de Dios. Y no era un trueno, no era un ángel, era Dios. Y en esta mañana Dios nos vuelve a hablar. Y nos dice que hay lugar para el temor en Dios, que hay un socorro que Él puede atender, que es Jesucristo el sumo sacerdote, que traspasó los cielos, murió en la cruz, pero traspasó los cielos, resucitó, del cual, si lo haces Señor y Salvador, dice que gracia y misericordia vas a hallar y oportuno socorro. Mis hermanos, que Dios nos bendiga para que en todo tiempo glorifiquemos su nombre. Y si Dios dispuso la prueba, Dios va a hablar a través tuyo. Te va a quitar temor, te va a dar certeza, te va a vencer, vas a vencer tentación, como Cristo. Y mi querido amigo, hay lugar para tu temor en Cristo. Él va a salvarte de la eternidad, va a quitar el temor a la muerte, va a vencer el temor de la perdición eterna, porque Él murió por vos. Él sufrió por vos. Y ya vos no tenés que pagar por tus pecados, pagó Él. Recibí a Cristo como Señor y Salvador. Arrepentite de tus pecados, tendrás paz. Ya no va más la incertidumbre, la vulnerabilidad. Dios te va a dar confianza, fe y entrada al cielo. Que Dios bendiga su palabra y haya en nosotros un lugar para ella. Señor les bendiga.